Ahí sí. Grabando. Entonces, a continuación, para dar inicio a la exposición, les voy a presentar a la expositora de la sesión de hoy. Ella es Carolina Méndez, titulada la carrera de Psicología, magíster en Psicología Educacional, diplomada en Apego y Aprendizaje Socioemocional, Trauma Complejo y también en el modelo AMAR. Cuenta con 10 años de experiencia realizando intervenciones y asesorías a equipos educativos y familias, además de encontrarse desempeñando el cargo de coordinadora técnica regional del Departamento Educativo de la Fundación Integra de la región de Ñuble. Nada más que agregar, los dejo entonces con Carolina para dar inicio a la sesión de hoy. Carolina. Muchas gracias, Karin. Bienvenidos todos. Estaba leyendo ahí en el chat que tenemos personas de todas partes, así que me alegra que estén aquí. Me alegra que se hayan tomado este tiempo también y que estén interesados en esta temática. Eh, Así que voy a comenzar a compartir pantalla entonces con lo que traje preparado para ustedes el día de hoy. Ya. Ahora yo ya no los puedo ver, por lo tanto, bueno, si tienen dudas, preguntas a lo largo del, pueden ir colocándolas en el chat, como bien decía Karin, para que podamos ir respondiendo ahí quizás al final, quizás se van repitiendo también las preguntas y vamos a poder dar respuesta ahí a alguna, ¿ya? Y bueno, ¿qué traje preparado el día de hoy para ustedes? Tiene que ver con mirar esto de la metodología AMAR, AMAR-E porque es AMAR educacional, ¿ya? Desafío en este sistema educativo actual. La idea es poder revisar un poquito qué nos dicen los números un poco en términos de cómo está este sistema educativo. Va a estar enfocado principalmente en primera infancia, ya que la AMAR educacional nace también para ser implementado con educadoras de párvulo o en jardines infantiles, lo que no significa que pudiese ser implementado en cualquier sistema educativo. ¿Ya? Em, Así que eso quiero contarles primero. Vamos a revisar ahí algunas cifras, ¿ya? Para después ir conociendo un poquito qué es la metodología. Bueno, según la OCDE, los estudiantes en Chile, ¿ya? En comparación a otros países de la OCDE, pasan aproximadamente 1.000 horas de instrucción obligatoria al año en educación parvularia, ¿ya? Lo cual se encuentra por sobre el promedio de los países de la OECD, alrededor de un buen porcentaje superior, ¿ya? ¿Qué significa horas de instrucción? Estar sentados, estar recibiendo de alguna forma aprendizaje directo, instrucción propiamente tal de un adulto, ¿cierto?, hacia los niños o niñas, ¿ya? Esto refleja la mucha carga horaria, ¿cierto? Desde edades muy tempranas. Estamos mirando números de niños pequeños, preescolares, por lo tanto, a lo largo de la trayectoria educativa, esto sin duda va en aumento. Eh, ¿Qué más? Eh, un estudio también realizado en Chile, ya teníamos personas de México, otros lugares, pero un estudio revela en Chile, ya, que los niños preescolares, aproximadamente el 70% de su jornada escolar es sentados, es sedentaria, o con muy, muy poco movimiento, ¿ya? Esto equivale más o menos 4 horas diarias en donde los niños pueden estar sin mucha actividad física, sin tanto movimiento. em, y solicitando más bien la calma, ¿ya? Como en la foto que vemos ahí. Em, y esto es muy interesante, ¿no? Un estudio que se realiza en el 2012 sobre las salas cunas en Chile nos muestra que el 47,5% de los bebés menores de 12 años desarrollan apego inseguro, alrededor del 37,1% evitante y el 12,4% ya más de riesgo, con sus educadoras. Ya, y ahí vamos a hablar un poquito de esto, un poquito más allá, vamos a adentrarnos un poquito lo que tiene que ver como con la línea del apego, ¿ya? Porque estamos hablando de apego cuando nos referimos, ¿cierto?, al sistema educativo. Ya el trato de las cuidadoras, ¿por qué se ve reflejado esto? Porque de alguna forma el trato que tienen las educadoras de párvulo, las cuidadoras existentes, tiene que ver más con centrado en las necesidades básicas de los niños, el de cambiar el pañal, el de darle la comida, ¿cierto? Y centrarnos más bien en esos procesos, más que en lo que tiene que ver con las necesidades emocionales.
que puedan tener los bebés en edad preescolar, ¿verdad? En sala cuna en este caso. Ya, si miramos, eh, triste resultado, pero la realidad chilena también es bastante cruda, por decirlo así, porque en salas cunas tenemos a veces hasta 20 niños, 20 bebés en sala, ¿ya? Con un equipo técnico de una educadora y 4 técnicos, en el mejor de los casos. ¿Ya? Entonces también es muy difícil eh, poder cumplir con todos estos requerimientos socioemocionales de manera individual con cada bebé, ¿ya? Por eso cuando pensábamos en el título de este seminario, también habla de los desafíos de nuestro sistema educativo, el sistema educativo en Chile, que también nos desafía, ¿cierto? Porque las condiciones en las cuales también se desarrolla el proceso educativo, el Jaulis, tanto de las salas cuna y jardines infantiles, como a lo largo de la trayectoria educativa, no son contextos muy favorables para el desarrollo socioemocional. Y aquí, bueno, cuando nace un bebé, cuando recibimos nosotros también un bebé en sala cuna, lo recibimos como de 6 meses. Y cuando un bebé nace, nace con el 22% de su capacidad cerebral en desarrollo, con el 22%. Por lo tanto, en edades preescolares, ya toda la trayectoria de los 6 meses hasta que los niños no paran finalmente de asistir al sistema educativo, hasta los 3 y 5 que están en jardines infantiles, son las edades más sensibles de los niños, ya en donde se genera todo este desarrollo cerebral. Y que se ha demostrado también que la separación con sus figuras de apego o sus cuidadores de referencia, ya en sí mismo esa separación que se da entre su cuidador o su figura de apego importante, al ingresar a una sala cuna, ya es un alto estresor para ese bebé, para ese niño o niña, ya esta separación. Y entre más tiempo pase el niño o niña en este estado de separación con sus padres, ya si es que estos son sus cuidadores principales, por supuesto, aumenta el cortisol a nivel cerebral, que es la denominada hormonal estrés, que también vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. ¿Ya? Y por supuesto, si tenemos a un niño o niña que está internalizado, que quiere decir que está en una residencia, con mayor razón, este elemento, ¿cierto? Este cortisol afecta su desarrollo finalmente, ya en su salud física y emocional a largo plazo, ¿ya? ¿Qué se puede concluir a partir de aquello? Que los cerebros, ¿ya? De los niños, de nosotros, son cerebros que fueron ancestralmente diseñados a lo largo de la historia, el pasado, ¿no? Como cazadores-recolectores, en donde finalmente los niños no eran separados de sus papás, no eran separados de sus figuras de apego, muy por el contrario. El desarrollo y el aprendizaje se generaba en comunidad, ya se generaba un concepto ahí como eh, de alopatría, en donde de alguna forma los niños aprendían a partir de las interacciones constantes, frecuentes y permanentes con sus cuidadores. Por lo tanto, este nuevo escenario que nos plantea este mundo moderno, ¿no? En donde los papás salen al trabajo y los niños tienen otra rutina educativa a partir de los 6 meses en adelante, ya es un factor altamente estresor, que el cerebro de los niños, ¿ya? No está preparado para asumirlo porque se desarrollaron a lo largo de la historia, o nos hemos desarrollado finalmente como especie a lo largo de la historia como cazadores-recolectores. Por lo tanto, hemos estado siempre vinculados con estas personas significativas para nosotros, ¿ya? Nuestros cuidadores, nuestro papá, nuestra mamá, pero también nuestros abuelos, tíos, primos, todos estaban viviendo juntos y en comunidad. Los partos eran más humanizados, todo el contexto finalmente de cuidado era muy distinto. Por lo tanto, tanto para los adultos como para, sobre todo para los niños, este mundo moderno en donde nos exige, tiene muchísimas más exigencias en términos laborales y en términos de cuidado, donde no se prima el cuidado de los niños y niñas desde sus propios padres, sino más bien este cuidado hoy día también se ha entregado a otras entidades, ¿ya? Pero este cerebro, esta capacidad de los niños no está preparado para estas largas esperas o largas rutinas escolares en un jardín infantil,
con un largo tiempo. Eso ya es un factor altamente estresor para cualquier niño o niña. Entonces, nos cabe como preguntarnos un poco, esta educación que hoy día tenemos, ya la que nos brinda el sistema escolar, ¿es un ambiente sano, saludable para el desarrollo de nuestros niños y niñas? A priori, ¿ya? ¿Es un entorno que favorece un adecuado desarrollo? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta, bueno, ya con las cifras que tenemos, podríamos decir que al menos nos cabe la duda si que este ambiente es tan saludable, ¿no? Aquí está lo que ya mencionaba anteriormente, o lo que estaba ahí anterior, que tiene que ver con el cortisol, ya denominado la hormona del estrés, y yo diría un poco demonizado hoy día, en donde se plantea que el cortisol o el estrés, estamos todos como adultos, ¿verdad? Altamente estresados, vivimos en un mundo acelerado, en donde no nos queda mucho tiempo, ya vivimos como corriendo para todos lados. Y por supuesto que esta hormona es la que ha venido a em, tener el primordial foco, porque es la que finalmente estresa nuestro cerebro y estresa nuestro comportamiento, ¿ya? Sin embargo, el cortisol es una hormona que nos sirve para funcionar, ¿ya? En el gráfico que está acá, que es como una campana, ¿ya? Nos muestra un poquito la línea amarilla que a las 6 de la mañana, cuando suena su reloj, o ya no digamos a las 6, o algunos se levantarán a las 6, otros a las 7, cuando suena su reloj, ya comienza a liberarse cortisol. Ese hecho estresante, ¿cierto?, de sentir el despertador, permite que el cortisol se eleve y ese cortisol, al elevarse, le permite a usted, a mí y a todos levantarnos, ducharnos, movernos, poder hacer nuestras actividades cotidianas. El cortisol finalmente nos ayuda a caminar, a poder funcionar inicialmente en la mañana, ¿ya? Tanto a nosotros como a los niños, ¿ya? Y este cortisol aumenta a lo largo de la mañana, llegando más o menos su pic a eso de las 11, tal vez 10, 11 de la mañana, como en su pic de altura, de nivel de cortisol en nuestro cerebro, para después ir decantando. Si se dan cuenta, ya a la 1 de la tarde, más o menos, el cortisol ya viene bajando, ¿ya? Y lo esperable es que ya a las 3, ya 6 de la tarde, 9, el cortisol ya está tan bajo que también nos empieza a decaer nuestro ánimo. Si ustedes se dan cuenta, después del almuerzo ya tenemos más sueño, necesitamos un café en la tarde como para seguir funcionando. Y lo esperable es que este cortisol vaya bajando durante la tarde. ¿Ya? Es como la trayectoria que debiese ser habitual o debiese ser esperable para poder funcionar. ¿Qué ha pasado hoy? Que este cortisol ya no baja tanto o se mantiene en estándares más bien altos. Y ahí podríamos decir que tenemos un nivel de estrés o un estrés tóxico, ¿ya? Porque lo esperable es que lo tengamos en algún momento en altura, pero después, a medida que pasa el tiempo vaya disminuyendo y nos va a permitir estar más tranquilo y relajado. Con este mundo moderno que hablábamos ya hace un rato, en donde finalmente el cortisol no siempre baja, no solo para los adultos. Como revisábamos en los números anteriores, los bebés que están expuestos, por ejemplo, o los niños que están expuestos inicialmente a estas salas cunas, jardines infantiles, colegio, y tienen esta separación prolongada con sus figuras de cuidado, también no logra bajar su cortisol. El cortisol se mantiene relativamente estable arriba, ¿ya? Y eso ya empieza a ser un estrés más dañino. ¿Ya? Porque deja de ser funcional y comienza a ser un poquito más crónico, ¿ya? Cuando este cortisol no logra bajar, porque hay distintos factores ambientales, ¿cierto? Distintos, que a mí me provocan alto estrés. Entonces, desde el sistema educativo, lo esperable también, conociendo esta fluctuación del estrés, ¿verdad? Del cortisol, debiésemos tener las rutinas educativas o el currículum más fuerte asociado en la mañana, donde los niños están más despiertos, donde el cortisol le permite más funcionamiento, mayor nivel de atención, y por la tarde actividades que sean mucho más lúdicas, actividades, las llamadas actividades extraprogramáticas, en donde esté la música, donde pueda estar el ejercicio físico, el movimiento, porque el cortisol al estar más bajo necesita mayor actividad como para lograr conectar y aprender, ¿verdad? No necesariamente sea así,
¿ya? Hoy día vemos sistemas educativos en donde el currículum no se divide principalmente en coherencia a lo que estamos mencionando. Tenemos de repente asignaturas muy, muy pesadas por la tarde, cuando finalmente el cortisol ya está más bien bajo, o debiese estar más bien bajo, y no va a permitir los mismos niveles de atención. El postado, posterior a esta campana, ¿cierto?, del cortisol, les quiero mostrar aquí una hormona, o sea, perdón, una neurona en estado normal cuando tengo una fluctuación de cortisol de esa manera, ya en donde sube, pero también baja en algún momento del día. Cuando eso no sucede, se crea un ambiente tóxico para el desarrollo cerebral neuronal. Y este estrés tóxico, ¿verdad? Crónico, puede bloquear el desarrollo eh, de las neuronas. Y finalmente, de una neurona altamente desarrollada, como la tenemos en el lado izquierdo al menos de mi pantalla. Si tenemos un estrés crónico, efectivamente las neuronas también pierden fuerza y comienzan a ser más pequeñas, ¿ya? Em, y eso pasa porque tenemos un estrés crónico y permanente, ¿ya? Entonces también tiene ahí consecuencias. ¿Qué otro elemento es clave a la hora de comprender el estrés también? O cuando tenemos niños, niñas altamente estresados en nuestro sistema escolar, es que cuando este estrés, este cortisol no baja y hay distintos factores como elementos de convivencia, como dificultad con la educadora, docente, con los niños, niñas, este cortisol no baja. Y al no bajar, esto dificulta enormemente la capacidad de aprender. De hecho, bloquea la capacidad de aprender. ¿Ya? Y ahí clarificar que de niños de 5 hacia abajo, ¿ya? Digamos, si estamos pensando en sistema escolar, ¿verdad? De 6 meses que entras a la cuna hasta que los egresamos de medio mayor. Y después cuando ingresan ya a pre-básica, por lo menos de 5 años hacia abajo, cuando un niño está estresado, ¿ya? Cuando tiene estas emociones intensas, cuando se enoja muchísimo, cuando está muy triste, lo que se activa y permite la liberación del cortisol es lo que está ahí apuntando en ese cerebro como un porotito rojo, ¿ya? Que es la amígdala. La amígdala es lo que está ahí en el sistema límbico, que de alguna forma canaliza esta emoción y lo despliega por el cerebro y hace que este estrés, este cortisol, se libere por el cerebro. Cuando eso sucede, sobre todo con los niños pequeños, como lo digo, de 5 hacia abajo, la corteza prefrontal, al encenderse la amígdala, se apaga. ¿Y qué significa que se apague la corteza prefrontal? Significa que se apagan todas estas funciones ejecutivas como el atender, reflexionar, poner atención, ¿verdad? eh, que de alguna forma no le va a permitir a este niño o niña ni aprender, ¿ya? Si es lo que yo quiero hacer, como que aprenda de este currículum, y tampoco va a lograr la autorregulación, porque la autorregulación se da en la corteza prefrontal, la capacidad de reflexionar, de pensar, de darme cuenta, ¿no? De que lo que está ocurriendo no está bien, ¿ya? Esa es una capacidad que tiene la corteza prefrontal, aquí adelante, ¿ya? Y que se bloquea o se apaga en niños de 5 hacia abajo cuando la amígdala se enciende, ¿ya? Cuando da estas voces de alerta de que está altamente estresado o algo sucede a nivel socioemocional. Otro elemento que es clave cuando hablamos de educación es que todavía tenemos, y miren, el estudio que les muestro al inicio eh, habla de que niños preescolares ya tienen altas horas sentados recibiendo instrucción, ¿ya? Sin duda, si queremos que el objetivo, ¿cierto?, del sistema educativo es que los niños aprendan, eh, si los niños no se mueven, y es lo que le quiero mostrar aquí, un cerebro que se mueve, que interactúa, que que no solo recibe instrucción, sino que además experimenta, realiza acciones en el momento de aprender, va a ser un cerebro que está prendido ya con todo para poder ir desplegando las habilidades que tienen. No así si tengo niños, niñas sentados uno tras del otro o en estos círculos que hoy día
en el mejor de los casos, pudiésemos tener. Un niños sentados recibiendo instrucción son cerebros apagados, son cerebros que se encienden en ciertas zonas, pero niños en movimiento, explorando, investigando, creando, son niños que despliegan toda su capacidad cerebral para el aprendizaje, ¿ya? El tiempo de mantención de la atención del cerebro, entonces, en niños escolares varía entre no más de 25 a 50 minutos como máximo, ¿ya? Y para niños más pequeños, ya de preescolar, estamos hablando de 10, 15 minutos como máximo. Bien, aquí, bueno, hemos dado como distintas pinceladas centrándonos en evidencia y de acuerdo a cómo se desarrolla el cerebro de todos nosotros y de los niños. Y desde ahí también detenernos un poco en la relación vincular. Anteriormente igual les mostraba elementos que tienen que ver con el vínculo. Y desde ahí, la calidad de la relación emocional, según Pianta, 2012, entre el educador y el estudiante predice el 80% de las notas en un curso en un año académico. De hecho, si nosotros recopilamos y pensamos qué asignaturas nos gustaban más, no nos vamos a acordar quizás del contenido, pero sí la referencia casi siempre tiene que ver con el profesor o la educadora, ¿ya? De alguna forma, él me gustaba como me enseñaba o era divertido, ¿ya? Por lo tanto, quizás las asignaturas que nos gustan, que le gustan hoy día a los niños, no tienen tanto que ver con el contenido de la asignatura, sino más bien cómo es la relación que tiene ese niño o niña con su profesor, con su educadora, ¿ya? Y eso sin duda va a predecir mucho más los resultados académicos, ¿ya? Más que qué tanto contenido yo le puedo pasar. De aquí, solo para que nos cuestionemos un poco sobre estas preguntas. ¿Por qué los niños se tienen que despertar a la misma hora que los adultos? ¿Por qué un gran número de niños termina su jornada escolar a la misma hora que los adultos terminan de trabajar? Em, ¿Por qué en la educación el ocio y la diversión, como los recreos, están poco valorados o muy escasos? ¿Ya? Porque ¿cuánto tendrán los niños en tiempo de instrucción versus tiempo de ocio o recreo? ¿Ya? ¿Por qué en la educación formal la obediencia y el acatamiento de órdenes, de alguna forma, de reglas impuestas, es tan importante? Y esto por lo menos refleja un poco lo que tenemos hoy día en el sistema educativo actual, chileno. Entonces, los niños tienen, y ahí también nos cabe preguntar, ¿no? ¿Los niños hoy tienen la educación que necesitan o reciben la educación que el mundo adulto le conviene que necesiten? Eh, Porque tener a un bebé de sala cuna 8 horas en una sala cuna propiamente tal, no es lo que él necesita, no es lo que él quiere. Finalmente es lo que nosotros como adultos hoy día necesitamos para insertarnos, sobre todo las mujeres hoy día, al mundo laboral. Entonces, hoy día tenemos un sistema educativo que no es tan consciente, que no es tan adecuado, ni se ajusta a las necesidades de lo que los niños necesitan, ¿ya? Y por eso tenemos tan alto nivel de cortisol en nuestras aulas. Niños cada vez más estresados, mayores dificultades de convivencia escolar. Cuesta mucho más. Hoy día el gran problema de los docentes no es cómo educan, es cómo contienen a los niños y niñas. Em, entonces hoy día este sistema también ha venido a complejizar em, cómo los adultos desarrollan el trabajo en cada una de las aulas, ¿no? Entonces,
dejé esta lámina inicial porque también es muy paradójico. Em, para que exista apego, ¿ya? Ya, primero clarificar, porque desde la premisa de qué es el apego no es algo que genere el adulto, no es algo que desarrolle el adulto, ¿ya? El apego es la habilidad que desarrolla el niño para lograr vincularse con un adulto, ¿ya? Y para, en esta vinculación, lograr sobrevivir. Y para que el niño desarrolle apego, tienen que existir estos factores, ¿ya? Tiene que ser una relación afectiva que debe ser duradera en el tiempo, ¿ya? Esta relación afectiva debe ser estable, consistente y específica en el tiempo, ¿ya? Y tiene que cumplir como con este patrón de protección y regulación del estrés. Es la persona que me protege, que me cuida, que está conmigo y que de alguna forma, cuando estoy estresado en este día a día, en esto estable, consistente y permanente, me calma, de alguna manera. ¿Con quién hoy día los niños y niñas mantienen el mayor tiempo de manera estable, consistente y permanente y específica? Hoy día, lamentablemente, ¿quiénes tienen el mayor tiempo de interacción y cuidado con los niños y niñas? No son los padres. ¿Los niños a qué horas entran al colegio? ¿A las 8? Jardín infantil 8:30, puede ser. ¿Y a qué horas salen? ¿4? ¿4:30? Jardín infantil, si tiene extensión, porque hay jardines que tienen extensión, 7 de la tarde, 8 como máximo. Los niños pasan mínimo 8 horas insertos en el sistema educativo. Entonces, ¿quién tiene lo estable, consistente y específico y duradero en el tiempo de esa vinculación? El sistema educativo. Las educadoras de párvulo, los técnicos en párvulo, los docentes, los no docentes, todos ellos hoy día tienen mayor tiempo específico con los niños y niñas. Desde chiquititos, ya desde esa cuna. Entonces, todos, todos los niños, todos nosotros como especie, ¿no? Como mamíferos hoy día, todos nosotros, nuestra especie, cuando nacemos, no nacemos como con la capacidad de sobrevivencia por sí solos. No así como un elefante, que también es mamífero y nace y ya puede él caminar. Nosotros no. Si nace un bebé humano, queda ahí y si usted no lo atiende, si usted no lo cuida, muere, ¿verdad? Entonces necesitamos de otros. Ya somos una de las especies, y ya lo revisábamos anteriormente, que nacemos con el 22% de nuestra capacidad cerebral. Todo lo demás se va desarrollando y al cabo de 3 años el niño ya ha logrado casi el 80% de su capacidad cerebral. Por lo tanto, de los 0 a los 3 es la edad más sensible cerebralmente, ¿ya? Y no logramos cuidarnos solos. Necesitamos siempre la vinculación de un otro. Y necesitamos este contacto constante, específico y permanente que nos permite la sobrevivencia. Y desde... Ay, no sé qué pasó. A ver. Ahí sí. Y desde ahí, hoy día, que le llamamos la paradoja del tiempo y de cuidado, tenemos muchísima más información nosotros de lo que lo tenían sin duda nuestros padres anteriormente, nuestros abuelos. Tenemos muchísima más información de crianza, de cómo criar adecuadamente, la tan hablada hoy, ¿verdad? Crianza respetuosa, pero no tenemos tiempo. Hoy día tenemos muchísima más información, pero no tenemos tiempo para cuidar. Ese tiempo hoy día lo tienen otros y es el sistema escolar, los profesores, los docentes, las educadoras. Ellos hoy día son los que tienen ese poder del tiempo.
porque sin duda la presencia para nosotros como especie es fundamental. Estamos ancestralmente diseñados, programados en nuestro cerebro, cazador-recolector, que era un poquito lo que les explicaba anteriormente. Estamos diseñados para estar en vinculación constante y permanente con los otros. Desde ahí, los programas AMAR vienen a tomar estos elementos, ¿ya? ¿Qué necesitan los niños? ¿Cómo desarrollamos, cómo de alguna forma se desarrollan en coherencia sus necesidades, más que las necesidades de los adultos, más que nuestras propias necesidades? Y desde ahí nacen estos modelos AMAR, ¿ya? Porque hay hartos modelos AMAR, ¿ya? Está el AMAR cuidador, el AMAR trauma, y hoy día vamos a adentrarnos un poquito desde esto que ya hemos conversado, a lo que es el AMAR educacional. Ya los modelos AMAR vienen a tomar distintos modelos teóricos, distintas miradas multisistémicas, desde la psicología, desde la psicobiología, los sistemas complejos, ¿verdad? Tiene a la base, como ya lo conversé un poquito, lo que es la teoría del apego, eh, toma elementos de la filosofía, aprendizaje socioemocional, la mirada, ¿cierto?, de especie como cazador-recolector y la mirada de la evolución también. Entonces, finalmente, los modelos AMAR vienen a tomar una diversidad de teorías para la creación de estos modelos. Ya, ahí están los distintos programas, está la AMAR educacional, adopción, terapéutico y otros. Y son programas de prevención para el fomento del apego y el desarrollo socioemocional en niños, ¿ya? Y son aplicados en distintos contextos. Finalmente, estos programas vienen a trabajar con los adultos, ya que están a cargo de los niños, no con los niños, sino con los adultos que están en vinculación constante, estable y permanente con los niños y niñas, ¿ya? Y la idea es em, desarrollar un estado mental o emocional de respeto genuino y de validación de expresión, ¿cierto? Y necesidades e intereses de los niños y niñas, ¿ya? La estructura de alguna forma conceptual de lo que son estos programas o este modelo em, tiene una filosofía o una actitud emocional de respeto genuino hacia los niños, ¿ya? Y eso estaría como al alero de los programas, que es el CRECE, ya que es el cuidado respetuoso emocionalmente seguro. Y el foco central de cambio bajo estos modelos tiene que ver con la seguridad emocional y el vínculo o apego. Y bueno, ¿cuál es la propuesta metodológica finalmente de intervención? El desarrollo de esta metodología. Bueno, está en el centro entonces de esta metodología MAR bajo este gran alero de lo que es el cuidado respetuoso y emocionalmente seguro. Está el apego y la seguridad emocional. ¿Ya? Ahí se desarrollan los modelos AMAR con el fomento de estos elementos y bajo este alero. ¿Ya? ¿De qué hablamos o cuáles son los 4 principios de lo que es el CRECE, que es el cuidado em, cuidado respetuoso y emocionalmente seguro? Estos son los 4 principios, ¿ya? Que es aprender la actitud de tener en mente la mente del niño, ¿ya? ¿Qué significa? Que lo vamos a ver ahí muy a grosso modo a continuación, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de no perder nunca de vista al niño, sus necesidades, lo que él necesita y a observar, ¿ya? Aprender a no hacer a los niños lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿ya? Como una premisa inicial. No, si a un adulto no criticaríamos o no sé, desde lo más sencillo, no le sonaría la nariz sin preguntarle o sin decirle, es algo que yo no debiese hacer con otro niño, ¿ya? El rol del adulto es comprender, aceptar y empatizar con el estrés de los niños. Y el estrés que nosotros observamos en los niños, por ejemplo, cuando hacen una pataleta, cuando están enojados, cuando están frustrados, es la forma que este niño tiene para expresar sus emociones, ¿ya? No finalmente como una manera de manipular o una manera de alguna forma querer ganar algo. Casi siempre, en todos los contextos, el llanto y el estrés de los niños es una gran oportunidad, ¿ya? Desde ahí, entonces, algunas consideraciones a la hora de mirar estos programas. Ahí,
o el programa MAR, em, no se, desde el modelo, desde la metodología MAR, no enjuiciamos ni estigmatizamos ni se patologiza a los niños ni a sus cuidadores, ni a los docentes, ¿ya? Solo funciona de alguna forma si los docentes o cuidadores, dependiendo, le entregamos también un espacio absolutamente, de absoluto respeto por esas personas, ¿ya? A su realidad social, psicológica o emocional. Eh, ¿No se plantea de alguna forma que en el mundo de la crianza se divide entre las personas que son competentes o son adecuadas o sí son respetuosas bajo las que no lo son? ¿Ya? La idea siempre es tener como a la base esta mirada de absoluto respeto por el otro, por los niños y por quien participa también de estos programas. Y otra cosa como consideración importante, no hablamos de como de consejos de crianza o si usted hace A, va a pasar B, ¿ya? Estos 5 pasos para que todo funcione, finalmente no dan respuesta ni garantizan nada y no funcionan finalmente. Ya dentro de la metodología MAR, entonces, lo que se va a encontrar es un espacio para conocer, para comprender, para reflexionar también en este mundo infantil y tratar de finalmente mentalizar adecuadamente las necesidades de los niños. ¿Ya? ¿Qué es el amar entonces? Es cuidar y enseñar dentro de la individualidad de cada niño o niña, ¿ya? Como un ser único que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propios requerimientos, ¿ya? Vivir el proceso de cuidar o enseñar sin esperar la meta como el consejo final, sino que de alguna forma ir conociendo paso a paso el desarrollo de los niños. Eh, Implica un esfuerzo, ¿ya? Porque es un genuino respeto, lo cual a veces no resulta tan fácil, ¿ya? Ese genuino respeto y real a veces es bien fácil respetar a alguien que opina como yo, ¿ya? O que cree lo mismo que yo, pero no resulta tan fácil cuando tengo un otro que no piensa igual que yo, ni se para desde la misma vereda que yo, ¿ya? Pero lo que busca de alguna forma cuando se implementan estas metodologías es tener un genuino respeto por todas las personas, sean estos cuidadores, madres, padres, educadores, em, porque desde ahí está el foco de cambio. Y aquí, ¿por qué se llama amar? ¿A qué le llamamos amar? Son las capacidades, ¿ya? Es un acrónimo en donde la A quiere decir que es la capacidad de atender o atención, en donde la M es la capacidad de mentalización, la otra A, que está ahí, es de automentalización y finalmente la regulación, regulación emocional. ¿Ya? Por eso es amar, ¿ya? Y tiene una E al final porque es el amar educacional, ¿ya? Que está orientado a educadoras de párvulo, a docentes o a cualquier sistema educativo que trabaje directamente, obviamente, con los niños. ¿Cómo se concibe de alguna forma la atención? Es el desarrollo como de estas capacidades de, como sale ahí en la foto, de poner el lente, la lupa en las necesidades de los niños, pero desde lo que yo observo de él o de ella, ¿ya? Lo observable. Su rostro, sus características, cómo expresa su estrés, lo expresa hacia afuera, grita, llora, o más bien se retiene, ¿ya? ¿Qué es lo que yo observo? Lo observable, finalmente. Permite comprender de alguna forma la individualidad, porque, y es de alguna forma lo que hemos revisado cuando hacemos también la comparación entre lo que es el desarrollo del aprendizaje socioemocional y la educación emocional. Cuando usted se enoja, sin duda se va a enojar y le van a pasar cosas o va a demostrar su enojo muy distinto como lo hago yo. Por lo tanto, enseñar, por ejemplo, de las emociones como algo estandarizado, también se aleja de lo que es la individualidad de cada ser humano, de que tú te enojas de una manera particular, de que tú te sientes triste de una manera particular y que es distinta a cómo lo hace otra persona, ¿ya? Entonces, el prestar atención tiene que ver a cómo se enoja, cómo reacciona, qué necesita, ¿ya? A eso se refiere con este poner atención.
Implica aprender a observar de manera como pura y transparente y sin juicio, ¿cierto? Sin interpretar tampoco, solamente observar. Eso tiene que ver con la atención, ¿ya? Implica un hábito, porque a veces primero interpretamos antes de mirar, ¿verdad? El tono del llanto, cómo es la mirada, la forma de acercarse, de alejarse. Ya cuando estás triste se aleja y busca ayuda, o más bien, o sea, perdón, se aproxima y busca ayuda o se aleja y quiere estar más bien solo. ¿Ya? Es como poner atención a todo eso. Bueno, aquí les traía un video para que podamos, pero por el tiempo ya no vamos a alcanzar. Mentalización. La mentalización es una capacidad que todos tenemos, ¿verdad? Todas las capacidades son inherentes, ya las traemos, por lo tanto la idea es ir desarrollándola a lo largo del tiempo con estos programas. Y la mentalización es un proceso que desarrollan los bebés a partir de los 9 meses, ya que es la revolución de la mentalización. Y desde ahí es cómo este bebé o este niño, a través de observar lo facial o lo corporal de su cuidador, logra o intenta interpretarlo, ya que es algo que nosotros hacemos constantemente. Si vamos al supermercado y queremos hacer una pregunta, buscamos en el rostro de las cajeras el que nos parece más amigable. ¿Ya? Y ahí tú despliegas toda tu capacidad de mentalizar en donde observas solo lo no verbal, ¿verdad? Lo que yo veo, y ahí tú mentalizas, ella, yo interpreto que estas características, ¿cierto? Que yo estoy observando, me parecen más amigables para hacer una pregunta, por ejemplo. Ese es el proceso de mentalizar. O lo que ustedes hacen con sus amigos, con sus parejas, cuando ustedes le miran la cara y dicen, "Ah, algo le pasó". Solo mirando el rostro de su hijo o de su pareja o de su mamá. Ya ustedes lo miran y dicen, uy, no, algo le pasó, estoy segura. A pesar de que no le puedas preguntar. O que te diga, ¿sabes qué? No me pasa nada. Y dices, no, yo estoy segura que algo le pasó. Eso es la mentalización. Entonces es algo que uno hace constantemente, un ejercicio que tú, incluso es inherente. Tú vas caminando por la calle y de repente me dices, uy, qué cara de pesada que tiene tal persona. Ese proceso es la mentalización. ¿Ya? Y lo hacemos constantemente. ¿Qué es importante a la hora de comprender la mentalización? Que de acuerdo a cómo nosotros mentalizamos, es cómo tratamos al otro. ¿Qué significa? Que si yo veo entrar, por ejemplo, a mi pareja, a mi esposo, a mi hijo, como que está enojado, por ejemplo, todo mi cuerpo se prepara para acercarme a él y tratar de, yo también mentalizar, si él está enojado conmigo, llegó enojado, entonces yo cuando me aproximo a él, va a ser así como con señales de alerta. No va a ser de manera natural, porque de acuerdo a cómo yo mentalizo es como yo trato. Y sin duda, la mentalización siempre está teñida, siempre se tiñe con prejuicios, con mi historia, ¿ya? Entonces también yo puedo tener mucho prejuicio encima para mentalizar a un niño, ¿ya? Hablar de que es manipulador, de que los niños de por sí manipulan al momento de llorar, por ejemplo. Son mentalizaciones, pero mentalizaciones que están muy teñidas de prejuicio, tal vez, ¿ya? Porque la mentalización se tiñe con esos elementos. Y la automentalización tiene que ver con cómo yo interpreto mis propias emociones. El estrés de los niños estresa muchísimo al adulto, ya muchísimo. Ya vernos enfrentados a una pataleta, vernos enfrentados a una situación como compleja en sala, en aula con los niños, de convivencia, sin duda estresa mucho a este profesor, a esta educadora, incluso a los cuidadores. Por lo tanto, es ser consciente de mi propio estado mental, de lo que a mí me pasa con esta reacción de estrés del niño, me va a permitir a mí también los procesos de autorregulación, de calmarme, de aprender a diferenciar mis propios estados emocionales y no atribuírselos al niño, por ejemplo. Ya que esto tiene que ver con que a mí me estresa muchísimo que este niño o niña llore, o que este niño o niña golpee, o que este niño o niña se porte de tal manera en aula, ya que tiene que ver con mi propio proceso y no necesariamente con la característica del niño. Y finalmente, como último proceso de la metodología, ¿verdad? Que tiene que ver con regular el estrés, ¿ya? Y la vida de alguna forma emocional del niño, porque lo que se busca finalmente es regular y acoger de alguna forma la propia necesidad de ese niño o niña, ¿ya? Condiciones básicas entonces para la regulación desde esta metodología.
no hacer comentarios negativos, ¿ya? La idea de alguna forma de regular al niño es no estar yo desregulado de alguna forma, ¿ya? No descontrolarse, eh, no enseñar ni imponer modelos de poder o autoridad excesiva, no provocar más estrés o miedo o inseguridad en el niño, ya a veces intentando calmar desde la desesperación del adulto, ¿no? Em, generamos muchísimo más estrés, incluso miedo, ¿ya? No volverse indiferente, que también son elementos que pueden pasar en educación, en donde ya estoy yo muy estresado, estoy yo tan acostumbrado a ver siempre lo mismo que como que pierdo la sensibilidad y me vuelvo mucho más indiferente. Considerar siempre la necesidad del niño, por qué hace lo que hace, tratar de comprender qué necesita, ¿no? Desde ahí, ya para ir finalizando, relevar el rol, ¿cierto?, que siempre va a tener hoy día quien ejerce esta figura de cuidado. Hoy día ha cambiado el sistema y quienes cuidan no son necesariamente los padres, son finalmente los educadores, ¿ya? Y para eso es un gran desafío. Ya educar en el uno a uno a los niños, cuando aquellas mamás antiguas que tenían muchos hijos, ya era un rol bastante desafiante. Sin duda hoy día el modelo actual viene a desafiar muchísimo a todos los docentes educadoras, mucho, ¿ya? Pero ¿quién tiene el poder de ese tiempo con los niños? Son hoy día el sistema educativo. Y como dice Felipe Le Calenier, el que tiene el poder del tiempo tiene el poder del cambio. Poder cambiar estados mentales, poder cambiar las emociones, poder cambiar incluso los estilos vinculares. Quien tiene el poder del tiempo va a tener ese poder de cambio. Y hoy día el poder del cambio lo tienen los establecimientos educacionales, no necesariamente la familia, ¿verdad? Espacios vinculares de respeto y de mentalización respetuosa con los niños es lo que hoy día necesitan los espacios educativos, es lo que hoy día necesita el sistema escolar para bajar los índices de dificultades en bullying o dificultades en convivencia, ¿ya? Ya hablábamos que el estrés de los niños estresa muchísimo al cuidador o al profesor, por lo tanto espacios de autocuidado, espacios de salud también para quienes cuidan es fundamental. Y la mentalización es un estado, ¿ya? Ya hablábamos de que es algo que ya está. Tenemos que ir desarrollando mentalizaciones mucho más positivas y más comprensivas y empáticas con los demás, pero es un estado de aprendizaje constante, ¿ya? No es una meta a lograr, sino que es un estado en donde nosotros vamos reflexionando de cómo estamos mirando a los otros, a los niños por sobre todo, por supuesto, pero también a los otros, a las otras personas, ¿ya? Autocuidado y cuidado sistemático, cuidarse para cuidar. Ya cuando tenemos adultos altamente estresados también es muy difícil que logremos una buena disposición o predisposición para lograr cuidar o para poder lograr atender o enseñar porque ya ese adulto está muy sobrepasado. La regulación, desarrollando seguridad emocional en las interacciones cotidianas, es de alguna forma lo que se busca desde la metodología MAR. Y cierro con esto. La forma más elevada de inteligencia humana, entonces, es la capacidad de observar sin juzgar. Y ese sí que es desafío, que tiene que ver con todo lo que ya hemos conversado, ¿ya? Así que, muy bien, no sé cómo estuvo con el tiempo, ahí casi justa. Eso es lo que No, traje hoy día perfecto. preparado para ustedes. Tiempo perfecto, Carolina, no te compliques. Muchas, muchas, muchas gracias por la ponencia. Entonces, vamos a dar paso derechito a las preguntas. ¿Ya? Em, Les pido que levanten la mano si es que tienen alguna pregunta para poder habilitarles el micrófono. Mientras alguien se anima, voy a leer una pregunta que dejaron en el chat. ¿Por qué si se sabe que ingresar a sala cuna tan tempranamente se le insiste a las mamás poner a los niños en sala cuna jardín? Se insiste hasta desde los controles de niños sanos que los niños asistan a jardín, aun cuando pueda la madre quedarse en casa cuidando, estimulando adecuadamente. Pasó a ser política pública, a menos aquí en Chile, ¿no? Pasó a ser política pública, ¿ya? Y eso nace, la proliferación de las salas cunas nace para incentivar el trabajo, el desarrollo del trabajo en la mujer en el sistema laboral, ¿ya?
bajo esa política pública nace la proliferación de las salas cunas, ya hace un par de años atrás. Y desde ahí todos los sistemas ya han propiciado que los niños asistan, ¿ya? Sobre todo uno lo ve en los consultorios, aparte que hoy día también se está mirando un estándar de un niño, ¿cierto? A cierta edad que desarrolle ciertas capacidades. Em, y solamente muchas veces, ¿cierto? Cuando hay alguna diferencia entre lo esperado para la edad, ¿ya? Nace todo esto de que ojalá vayan a la sala cuna para la socialización. Pero si miramos estudios, si miramos lo que necesita el niño, no el adulto, ¿verdad? Em, el niño no necesita eso. Necesita, o sea, necesita su cuidador, necesita su mamá, necesita su papá el mayor tiempo posible. Y tenerlos en salas con más de 12 niños ya es un ambiente muy estresor también para ellos. Entonces, yo creo que todas estas políticas nacen desde la no observación de los niños, sino de las necesidades de los adultos, ¿ya? Entonces, mientras no perdamos eso de vista, siempre la decisión va a ser de la familia. Gracias, Carolina. Vamos a pasar entonces a las preguntas de micrófono. Tenemos a Camila Toro. Camila. Camila, ¿está por ahí? Quizás no le funciona el micrófono. Camila. Ya, mientras Camila arregla su micrófono, entonces vamos a pasar a Alejandra, que tiene la mano levantada. Alejandra. Hola, buenas noches. Buenas. Hola, Alejandra. Bueno, yo soy educadora de párvulos, trabajo en sala cuna, en un jardín infantil. Ujú. Y mi pregunta es la siguiente. Si los niños, como tú decías, no están, no deberían, ¿no es cierto?, asistir a una sala cuna porque no están preparados para enfrentar este alto nivel de cortisol y esta separación, ¿no es cierto? Bueno, yo en el jardín donde nosotros trabajamos, que pertenece a la comuna de, de Melipilla, Ajá. trabajamos con el método Pickler, Ah, ya. una adaptación muy respetuosa. Los papás tienen que estar 2 semanas mínimo acompañando a los niños en este proceso y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero me surge esta duda porque si ellos no están preparados igual, si no es natural forzarles a esta desvinculación, ¿no es cierto? ¿De verdad sirve que nosotras hagamos un buen trabajo igual? ¿En qué medida suple un poco esta necesidad? ¿Ya? No sé si se entiende mi pregunta. Ay, una excelente pregunta, Alejandra, y te la agradezco. Mira, para que se formen los patrones de apego en los niños, tiene que pasar harto tiempo, o sea, no tanto tiempo, pero al cabo más o menos del año, un bebé ya ha generado su patrón de apego con su cuidador. Cuando tú recibes a ese bebé en la sala cuna, ya, irremediablemente, porque la mamá tiene que trabajar, es tan importante tu trabajo, porque si no eres tú, va a ser otra persona, porque esa mamá tiene que salir a trabajar hoy. El sistema hoy día, por eso digo, este mundo moderno hoy día nos ha llevado a otras cosas. No lo que los niños necesitan ni nosotros como mamás necesitamos. ¿Ya? Tenemos que salir a trabajar, tenemos que tener dinero para sobrevivir, a pesar de que los niños necesitan otra cosa, ¿ya? Y en eso estamos de acuerdo. Pero Alejandra, ¿por qué es tan importante? Porque al cabo de 6 meses, aprox, que tú recibes a ese bebé, tú puedes cambiar su patrón de apego, porque lo que va a buscar ese niño es encontrar lo más parecido a mi mamá, lo más parecido a lo que yo estoy acostumbrado. Y ahí, yo digo, las ventajas de una sala cuna a una persona, por ejemplo, que tú decidas que cuide a tu hijo en casa, el niño va a tener la posibilidad de elegir entre 3 adultos, el que más se parezca. Y ahí se va a anclar contigo. Y ahí están estas famosas tías donde dicen, no, es que mi tía de referencia, pero es que es como que el niño te elige, ¿no? Es como mágico que pasa a las cunas, como que el niño te elige.
porque tú eres lo más similar a lo que yo tengo en mi casa, lo más parecido. Cuando no encuentra nada parecido a lo que tiene en su casa, te ajusta el patrón de apego. Mm, ¿Por qué es tan importante la función de una educadora de párvulo, de una técnica en párvulo? Porque si yo llego o traigo un niño que no lo atienden, que no lo miran, que no lo priorizan y usted lo hace, te cambia ese patrón de apego a uno mucho más favorable. claro. Entonces, su rol hoy día en este mundo moderno, en esta sociedad, el rol de un profesor, de una educadora de párvulo, de una técnica en párvulo, es 1000 veces más potente de lo que pudo haber sido muchos años atrás, Mm, porque tienen el poder del tiempo sí. y usted puede hacer maravillas Mm, con ese niño, sí. o no, Sí, lamentablemente, sí, va a depender, tal ¿no? cual. Sí. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti. Gracias, Alejandra. Gracias, Carolina. Em, Camila mandó su pregunta por el chat. Dice, quería preguntar cuántos niños se recomendaría por aula, considerando la educadora y a una técnico, que es lo más común de ver en medio mayor y transición, ya que es sumamente complejo prestar la completa atención a 30 niños, por ejemplo. Mira, ¿qué dicen? Ya con 12 niños en sala ya es un factor estresor para los niños. Debiesen ser 10, 8 en sala. Niños, pares. Y de ahí los adultos que estén a su cuidado. Pero no debiesen ser más de 10, lo cual en este sistema no va a ocurrir nunca. Y ya, creo que ya respondimos 3 preguntas. ¿Tenemos tiempo para una más, Carolina, o no tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Una más? Ya, Sí, vamos con vamos a una darle más. una más. Marcela, entonces, es quien sigue. Marcel, Hola, buenas tardes. Me Hola, presento, bueno, Marcel. soy Marcel, soy psicólogo, trabajo hoy en día con la educación diferencial eh, y he estudiado mucho acerca de la mar. Me he dedicado mucho a transmitirlo dentro de la educadora, dentro de las profesoras. Mi pregunta es esa, es como, cómo podemos igual transmitir esto hacia la gente que trabaja con la primera infancia? Eh, Mire, implementar una MAR propiamente tal es muy difícil como de manual, ¿ya? Porque necesitas mucho tiempo o el sistema educativo en el cual tú estás necesita dedicar mucho tiempo, ¿ya? Pero por eso yo planteo, y el AMAR también lo plantea, ciertas adecuaciones, en donde tú adecuas un poco a la implementación. Pero ¿qué me parece importante antes de una implementación así como de manual? Es un poco lo que tú ya planteas. Es tener, primero, como psicólogo, una mirada mentalizadora con todos. No hay nada más importante que tener vinculaciones mentalizadoras con un otro, ¿ya? Y eso significa una mirada muy respetuosa del otro también, a pesar de que sepamos de que pudiésemos hacerlo mejor. Esa persona, ese profesor, hace lo que puede con lo que tiene. Claro, Y esa es la mirada que nosotros debiésemos transmitir a la hora de interactuar con otros. Y lo que también me parece muy importante, que es como una aproximación de que intenté hacer también en este seminario, en la medida que los docentes, las educadoras, comprenden por qué los niños hacen lo que hacen, sus mentalizaciones también cambian. Ya los cuestionan un poco menos y los entiende un poco más. Y creo que ese es el rol que pudiésemos tener todos, ¿ya? De tratar de no quedarnos con la mirada simple de que el niño hace pataleta y que el niño claro, hace esto porque es mañoso, o que el niño en realidad, o hay miradas psicológicas muy simplistas también, de por qué pasan las cosas que pasan. claro. Creo que es nuestra responsabilidad también llevarnos un poco más allá y que haya una comprensión cabal y genuina de por qué el niño hace lo que hace, y hay cosas tan naturales que hoy día son muy mal miradas porque estamos todos muy estresados y tenemos muy poco tiempo. Sí, Entonces, creo que eso es lo principal, Marcel, tratar de transmitir siempre y que esos docentes comprendan por qué un cerebro hace lo que hace, por qué un niño hace lo que hace, por qué un cerebro neurotípico actúa de tal manera si tú trabajas desde la línea de inclusión, por qué los claro. cerebros son distintos también, Claro, ¿ya? yo hablo Desde de la entender diversidad.
de atender la individualidad de cada niño y niña. Eso es como que trato de Exactamente. fomentar. Como desde ahí, y claro, la metodología AMAR es finalmente reforzar capacidades que todos tenemos. Entonces, a pesar de que no se pueda aplicar tal cual, por lo menos ir fomentando el desarrollo de estas capacidades en tus docentes, en las personas, en los apoderados, ya es Claro. ganancia, sin duda. Muchas gracias. Gracias. Ya, damos por cerrado el bloque de preguntas. Les pido disculpas a Roxana y a Francisca que quedaron con la mano levantada. Por temas de tiempo no vamos a poder responder todas las dudas. Ya, pero siempre invitados, y aquí le doy el paso a Carolina para que los invites entonces a este programa asociado a este postítulo, que lo vamos a compartir aquí mientras tú les das la lección a los chiquillos. Por supuesto. Todos muy invitados a este postítulo de especialización en primera infancia, ¿ya? Esta sería ya la segunda versión de este programa, ahora el segundo semestre. Ya estamos terminando con la primera versión y todos invitados a tener esta mirada, ¿no? Este postítulo está teñido de cómo comprender mucho mejor el desarrollo de los niños de los 0 a 6 años. Ya mirar desde su individualidad, de cómo comprendemos su infancia, cómo comprendemos sus conductas, cómo mentalizamos de una manera distinta. Ya acá se revisa también el modelo AMAR a cabalidad, pero también los distintos procesos en los que viven los niños desde estas edades. Así que todos invitados a participar, a que puedan conocer el postítulo, y invitados a cautivarse, ¿cierto?, por esta metodología que finalmente nos invita a tener una mirada distinta. ¿Ya? Así que todos invitados. Y muchas gracias por la participación, muy contenta de haberlos tenido el día de hoy y yo, bueno, ya me despido. Gracias, Carolina. Quedas totalmente liberada para disfrutar tu noche de jueves. Buenas noches. Para quienes siguen acá, vamos a terminar la grabación y vamos a pasar al sorteo y a la certificación.